¿Cuántos les gusta o les gustaría ver a Dios obrando? Amén. Yo creo que ese es un anhelo que uno siempre tiene, ¿cierto? Ver en las diferentes situaciones que Dios se está moviendo, que Dios está obrando. Pero a veces no lo vemos como nosotros queremos ver. Pero allí está Dios obrando. Estamos estudiando la historia de Nehemías. Y es curioso, en el capítulo 3 no se nombra a Dios. Pero vamos a ver algo bien especial acerca de lo que sucede en el capítulo 3. Quizás algunos leen este capítulo y les parece aburrido. Ya vamos a leer una parte de este capítulo. Y uno no le encuentra como muchas cosas para hablar acerca de él, porque es una lista de nombres, y pues los nombres de antes, que eran nombres como tan difíciles, ¿cierto? Y lugares antiguos. Entonces, quedan cosas ahí como que no muy interesantes, diría uno. Pero en verdad allí está mostrando una realidad que nosotros para este tiempo necesitamos entender. Ahora, antes de leer una parte de este capítulo, recordemos lo que está pasando en el libro de Nehemías, ¿no? Porque de pronto algunos ya venimos en una serie hablando lo que ha venido pasando en esta historia. Recordemos, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Allí estuvo aproximadamente 70 años. Fueron vencidos por sus enemigos que destruyeron sus ciudades, y en especial pues la ciudad que nos interesa para esta historia, que es Jerusalén, que era donde estaba el palacio del rey y era donde estaba el templo del Señor, era la capital, y fue destruida, se robaron todo, mataron cantidad de personas y al pueblo se lo llevaron. Pero después de esos 70 años, un rey llamado Ciro, Dios le pone en su corazón para que deje de volver el pueblo a su tierra. Y estaban pues en un lugar lejano, ellos regresan y empiezan a reconstruir, ¿sí? Y entonces empiezan primero reconstruyendo el templo. Después de esto envía a Esdras, que hace un momentico lo leía la pastora aquí, un capítulo de Esdras, donde el rey se interesa porque el templo esté bien y se restaura también lo que es la adoración en el culto, ¿sí? ¿Me siguen hasta allí? Listo. Han pasado unos años después de eso y ahora llega este hombre, Nehemías, que era copero del rey, era quien le servía al rey, pero además su trabajo consistía en proteger también al rey. Si alguien quería envenenar su comida, pues el primero que lo probaba era Nehemías, así que ahí estaba esa labor tan importante que él tenía que desarrollar, pero también muy peligrosa. Pero también nos habla de que era una persona de mucha confianza para el rey. Y llega un momento donde vienen personas desde Jerusalén, le cuentan la situación, cómo está Jerusalén, y Jerusalén está muy mal. ¿Por qué? Porque la ciudad sigue destruida, aunque ya han organizado algunas cosas, ya el templo está allí funcionando, pero las murallas, porque las ciudades en ese tiempo estaban rodeadas por muros, era su protección. Y pues estas murallas estaban derribadas, así que estaban a la merced de los enemigos. Lo que quisiera hacer el enemigo, lo podía hacer. Podía entrar y podía hacer daño, podía robar. Entonces ellos mantenían con temor, se sentían derrotados. Dice que también las puertas de la ciudad estaban quemadas. Y entonces Dios pone en el corazón de Nehemías venir a reconstruir la ciudad. Y entonces efectivamente él habla con el rey para que el rey lo envíe comisionado con ese respaldo del rey. Él llega y hace una visita de la ciudad, mira cómo está la ciudad y entonces motiva a todo el pueblo y le dice: vamos a construir, vamos a levantar. Les dice por aquí: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Dice en el capítulo anterior.
Y aquí empieza entonces esta historia que vamos a leer, el capítulo 3, que nos muestra que muchas veces Dios no cambia la situación enviando ángeles del cielo, sino despertando a su pueblo. ¿Cuántos aquí son parte del pueblo del Señor? Amén. Entonces esta palabra es para usted. Amén. Dígale al que está a su lado, si usted es pueblo del Señor, esta palabra es para usted. Y vamos a ver 3 cosas que nos muestra allí Nehemías. Empieza esta historia diciendo, capítulo 3, versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote, Eliasib, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas junto con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Y saltemos hasta versículo 8. Dice, junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Atus, hijo de Asabnías, perdón. Ya saben si necesitan nombres para los hijos. Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Parhat Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Amén. Dejemos hasta allí. Claro que sigue hasta el versículo 32. Lo primero que vemos aquí, lo primero que queremos resaltar en este capítulo es que menciona los nombres de las personas, ¿cierto? Lo primero son las personas. Para restaurar ese muro se necesitaban personas. ¿Y qué tipo de personas aparecen en esta porción de la palabra? ¿Quiénes estaban allí edificando? A ver, ¿qué recuerdan ustedes que les llamó la atención? El sacerdote, el perfumero también estaba ahí, ¿cierto? ¿Qué más? Algo más que le haya llamado la atención. También habían mujeres, ¿cierto? Mire, lo primero que se necesitan son las personas. En este capítulo aparecen, como ustedes mencionaron, sacerdotes, gobernadores, artesanos, perfumistas, familias, mujeres, habitantes de otras ciudades. También estaban allí. Decía que vinieron los de Jericó, también decía que vinieron los de Tecoa, que vinieron también de Mizpa, creo que también vienen otras personas, vinieron de otras ciudades. Jóvenes, personas adultas, también había allí. Entonces, vemos diferente tipo de personas. Habían personas que estaban ocupadas, personas que de pronto disponían de más tiempo. Había gente importante, había gente sencilla. Todo tipo de personas para ayudar a restaurar
la obra del Señor. Y mire, no todos estaban haciendo lo mismo. Había diferentes labores que había que realizar dentro de esa restauración de esos muros, ¿cierto? Habían diferentes tipos de cosas que tenían que realizar. Pero lo bueno es de que todos podían servir. Amén. Dígale al que está a su lado, en la obra del Señor todos pueden servir. ¿Sí lo creo o no? Amén. Dios reparte funciones diversas dentro de un mismo cuerpo. La obra no depende de una sola persona, sino de muchos miembros disponibles. Amén. Así es que se hace la obra del Señor. Por ejemplo, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 12, nos dice en el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, o sea la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, o sea, el que lidera con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todos pueden servir. Amén. Todos pueden servir. Y eso es lo que nos muestra aquí esta primera parte, que todos podían servir. Dios no solamente usó a los más grandes, Dios no solamente usó a los más importantes, a todos los puede usar Dios para levantar su obra. Amén. Así que usted puede decir, Dios me puede usar a mí. Amén. Mire, algo muy especial, habían algunos que ni siquiera vivían en la ciudad, que ni siquiera vivían allí en Jerusalén, y ellos ayudaron. El versículo 2 dice, junto a ella edificaron los varones de Jericó. Habían varones de Jericó. Es como decir que en Tuluá se está arreglando algo, están haciendo algo en una iglesia y nosotros ir a apoyar allí, a ese lugar. Amén. ¿Por qué? Porque hacía parte de la obra del Señor. Ellos podían decir, ese muro no es nuestro. Podían decir los de Jericó, venga, pero eso que están haciendo, eso no es de nosotros. Podían decir, eso no es nuestra ciudad. Ellos podían decir, nosotros también tenemos cosas que hacer. Yo creo que ellos en Jericó también tenían cosas que hacer, pero ellos no dijeron eso. Ellos no dijeron eso. Ellos fueron, amén, donde vieron que había la necesidad, se unieron a esa necesidad y fueron. Entonces, algo que nos enseña la palabra de Dios, de los cristianos que aman a Dios, es de que no sirven solamente donde les conviene, sino donde hay necesidad. Amén. No es donde nos conviene, es donde haya la necesidad. Allí nosotros podemos servir. ¿Usted cree que hay necesidad en este tiempo? Amén. Allí usted puede servir. Allí yo puedo servir donde hay necesidad. Y algo que nos permite ver esto también es el corazón de las personas que no solamente estaban diciendo, venga, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Sino que estaban diciendo, ¿yo qué puedo hacer por la obra del Señor? ¿Yo qué puedo hacer por la obra del Señor? ¿Usted cree que usted puede hacer algo por la obra del Señor? Amén. Tiene que ser nuestra actitud, ¿cierto? El preocuparnos por la obra del Señor. ¿Qué podemos hacer nosotros por la obra del Señor? Y algo que nosotros debemos hacer es orar cada mañana y decirle, Señor, úsame donde haga falta, donde usted necesite, Señor, permítame allí servir. Yo creo que aquí están los líderes que la iglesia necesita. Amén. Aquí están. Amén. Aquí está el pueblo que el Señor necesita para hacer su obra. De aquí, de este grupo de personas. Ahora, algo que nos muestra también esta parte, hablando de las personas, es que, mire, muchas personas se dispusieron para servir.
como veíamos, habían sacerdotes, habían gobernadores, habían también siervos. Pero hay un episodio aquí, hay una parte en especial. El versículo 5 dice: e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Los tecoitas venían también de otra ciudad, de Tecoa. Dice, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Oiga, es curioso, porque en un capítulo que está hablando de tantas cosas bonitas y de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, también son sinceros y también nos dice, pero hubo personas que no quisieron. Gente importante. O sea, vinieron algunos, pero los grandes, los que tenían mayor influencia, no vinieron. No vinieron. También hubo gente importante que no vino. Entonces, mire, eso nos enseña, lo importante no es el cargo, porque algunas personas dicen, no, es que como es el pastor, como es el líder, no, aquí no se trata de cargos, no se trata de títulos, se trata de compromiso. Amén. La diferencia no la hace el cargo, la diferencia la hace el compromiso. Usted allí donde está puede tener más compromiso que cualquiera que pueda tener un cargo. O sea, el cargo no es lo que le da el compromiso, es su corazón, es su actitud. Amén. Y aquí lo vemos, estos grandes de Tecoa que debían haber sido los primeros en dar el ejemplo a su pueblo, no, ellos se quedaron allá ocupados de otras cosas. Y los demás sí fueron a ayudar en Jerusalén a restaurar esos muros. Entonces yo le pregunto, ¿qué es mejor? ¿20 directores? ¿20 personas dirigiendo o mejor 20 personas comprometidas de corazón? Amén. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos acá? 20 directores. No, acá lo que necesitamos son personas comprometidas. Amén. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo. No espere un nombramiento para servir. Sirva y el liderazgo lo va a alcanzar. Amén. Ese es el orden. Ese es el orden. No es de que usted recibe un cargo y entonces ahí sí empieza a servir. No, empiece a servir y el cargo llega. El cargo llega. No debemos de preocuparnos por los cargos. Mire, un testimonio que a mí me quedó muy especial. Yo quizá lo he mencionado. Una persona que era que me aconsejaba, que me acompañaba en el liderazgo. Yo llevaba poco tiempo, pero por el servicio empecé a recibir cargos, ¿cierto? Y entonces usted va a estar en la alabanza, va a estar allí en el ministerio de los niños, va a liderar jóvenes, pero yo reconocía que había una persona que tenía mucha más experiencia que yo, mi hermano Javier. Y él servía siempre con disposición, pero no tenía muchos cargos dentro de la parte ministerial de la iglesia, pero estaba allí sirviendo. Cuando a mí me nombran de obrero en la iglesia, o sea, de tiempo completo a trabajar ya en la iglesia, yo decía, pero ¿por qué no fue primero Javier, una persona con el conocimiento, con la experiencia que él tiene? Bueno, una de las cosas es que él estaba en la cuestión laboral, pero él era fiel en el servicio. Cuando unos días después a él lo nombran pastor de una iglesia y se lo llaman para que pastoreara en otra iglesia. Entonces yo veía la fidelidad de Dios allí, de que él tenía su corazón para servir a Dios, el compromiso para servir a Dios. Cuando a mí me entregaron una vez el ministerio de varones, él dijo, hágale que yo lo voy a acompañar, hágale que yo lo apoyo. Usted va a ser el líder, pero yo voy a estar allí detrás. Y Dios estaba viendo ese servicio. Y de pronto dentro de la iglesia no lo nombraron con algún cargo, pero Dios sí lo tenía para un cargo, sí lo tenía para un cargo. Entonces, no debemos de preocuparnos por eso, por cargos, por títulos, no, por el servicio, por el compromiso, por servir con amor para la obra del Señor. Amén. Entonces, allí donde usted está, sirva con ese amor, con ese compromiso por el Señor. Ahora, esto nos muestra que Dios no está buscando gente importante, está buscando gente dispuesta. Amén. Aquí hay gente dispuesta para servirle al Señor. Amén. Gloria a Dios.
Y la primera pregunta para esta parte es, ¿quiénes pueden servir? ¿Qué respondería usted? ¿Quiénes pueden servir? Todos. Gracias. Todos pueden servir. Ahí no hay limitación que porque es mujer, que porque es hombre, que por la edad, que porque está muy jovencito, que porque está muy mayor, que porque... Aquí todos sirvieron. Ahí vemos a los comerciantes, a los plateros, a los perfumistas sirviendo. Ahí vemos padres de familia. Ahí vemos todo tipo de personas comprometidas con la obra del Señor. Amén. Lo segundo que nos enseña esta palabra son las características. Bueno, en especial una característica hay allí, o una palabra me llama la atención. En varios versículos, mire el versículo 2, y usted me dice qué palabra encuentra. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Mire el versículo 4, junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías. Mire el versículo 7, junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita. ¿Qué palabra encuentra usted? Junto a ellos, ¿cierto? Nos habla de juntos. ¿Y juntos qué significa? Que había unidad, ¿cierto? Una de las características importantes es la unidad. Junto a ellos, se repite varias veces. Usted sigue leyendo y sigue encontrando. Y junto a ellos tal cosa. Entonces, mire, no estaban aislados, no competían entre sí, no estaban peleando por el espacio, trabajaban cerca el uno del otro, trabajaban juntos, porque la palabra de Dios dice que el Señor nos quiere ver juntos y en armonía, unánimes, amén. Entonces, para la iglesia, la unidad no es opcional, la unidad debe ser una característica de la iglesia. Aquí con los líderes hemos hablado mucho de eso. Yo sé que uno siempre va a buscar personas que se identifiquen más con uno, ¿cierto? Las mujeres pues les gusta estar entre las mujeres y conversan de sus temas de mujeres, los jóvenes hablan más con los jóvenes, es normal, ¿cierto? Es normal, pero entendiendo que somos una sola iglesia y que no es que el grupito de los de allí y los grupitos de los de acá, no, debe haber siempre dentro de la iglesia unidad. Si hay alguna persona con la que usted siente que no fluye esa unidad, pues propóngase. Si usted dice, ay, es que esa persona a mí me parece que tal cosa, pues ore por esa persona, dígale, Señor, ayúdame a tener unidad, que yo pueda tener una buena relación. Igual, uno con todo el mundo pues no se la va a llevar igual, pero que sí hayan dentro de la iglesia buenas relaciones. Amén. Deben haber buenas relaciones dentro de la iglesia. Entonces, mire, uno mira lo que sucedió en la iglesia primitiva. Una característica de cómo estaba la iglesia cuando vino el Espíritu Santo. ¿Sí se acuerdan? Capítulo 2 de Hechos, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y allí se glorificó el Señor. Allí vino el Espíritu Santo y los llenó y vino el poder de Dios. Dice que se manifestaban lenguas de fuego y que ellos empezaron a hablar en otras lenguas y a partir de allí empezaron a ocurrir milagros y una cantidad de cosas que el Señor hacía a través de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque había una característica importante. Estaban unidos. Amén. Estaban unidos. Entonces la unidad es demasiado importante. El Señor quiere ver a su iglesia unida. También hay algo que la palabra nos muestra cuando no hay unidad. Lucas capítulo 11 dice en el versículo 17. Dice, mas él, o sea Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, o sea, es derrotado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Ahí el Señor lo explica muy bien. O sea, ¿cuáles son muchas veces los problemas por los que viene que caigan las familias, que caigan las empresas, que caigan las iglesias? Falta de unidad.
Se necesita que haya esa unidad. Yo le doy gloria a Dios que el Señor en esta iglesia nos ha dado ese espíritu de unidad. Amén. ¿Cierto que sí? Usted siente que sí, hay unidad y a mí me parece tan bonito. O sea, uno se acostumbra y uno ya le parece normal, pero a veces uno va a otros lugares y se da cuenta que eso a veces no es tan normal como debería ser, ¿cierto? Y es una bendición. Uno ver aquí familias unidas, uno ver aquí la congregación unida, los ministerios. ¡Qué bendición! Amén. Gloria a Dios que el Señor nos permite vivir eso. Entonces recuerde también para su hogar, un hogar dividido no avanza. Tiene que haber también unidad en su hogar. Y recordar también que uno no está llamado a formar divisiones, ¿no? Que cuando una persona tiene un problema, ay, venga, yo estoy con usted, yo lo defiendo, sí, hágale que yo estoy con usted y cualquier cosa que le digan, y se meten con nosotros. No, nuestra actitud debería ser, vamos a ver, hablemos también qué pasó, de pronto hubo algún malentendido y uno en lo que uno pueda, pues ayudar a restaurar las relaciones y a que haya unidad, ¿cierto? El Señor dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Amén. Entonces estamos llamados a eso, no a liderar un grupito. Oiga, a veces se presenta eso dentro de las iglesias, de que, ay, mírese cómo lo está mirando, pero yo lo apoyo, hágale, no nos dejemos, hágale que yo estoy con usted y quiere apoyar una división dentro de la iglesia. No, eso no debe ser, debe haber unidad. Amén. Ahora, otra cosa que nos muestra esta frase de que uno al lado del otro es de que había también trabajo en equipo. Amén. Había trabajo en equipo. Y habla de ese trabajo unidos. Uno de pronto sostenía, uno colocaba, uno movía, pero estaban allí todos trabajando en esa unidad. También se necesita trabajo en equipo. Amén. Que nos unamos para trabajar. La obra del Señor fue diseñada para que se hiciera en equipo, para que se hiciera unidos. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso ahorita hablábamos allí en Romanos de que somos un cuerpo. Amén. Unos hacen una cosa, otros hacen otra, pero todos estamos allí en comunidad para hacer la obra del Señor. Y esa palabra es muy importante, comunidad. La iglesia, recuerde, no es los ladrillos, no es la estructura. La iglesia es la comunidad. La iglesia no es usted, la iglesia no soy yo, la iglesia es todos juntos. Ahí está la iglesia, por eso el Señor dice, donde 2 o 3 están reunidos, ahí está la iglesia, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, entonces no puedo orar solo. Sí, puede orar solo, pero eso no es la iglesia. Cuando está uno solo no es la iglesia. Somos iglesia cuando estamos unidos, cuando trabajamos en equipo. Amén. Entonces necesitamos de esa unidad. Necesitamos de trabajar en equipo, todos juntos para el mismo lado. Amén. Mire, en la casa, ¿a usted le gusta en la casa las señoras cuando usted le toca hacer de todo y los otros están ahí como muy tranquilos? ¿Qué le gustaría a usted? Que haya trabajo en equipo, ¿cierto? Yo me demoré un poquito, pero lo entendí. Lo entendí. Allá está mi esposa feliz. Qué bendición, diciendo aleluya. No, ya me está mirando raro. Bueno, pero uno entiende eso, ¿cierto? De que en la casa debemos trabajar en equipo. Oiga, qué bueno usted, ¿por qué no programarse y decir, vamos a organizar una actividad como familia, vamos a ahorrar para un paseo y entre todos, ¿cierto? Aportamos, apoyamos en lo que se pueda, vamos a hacer alguna actividad, pero es mucho más fácil cuando se hace unidos, ¿cierto? Cuando trabajamos en equipo. Y eso obviamente también en la iglesia es fundamental. Queremos ver esta iglesia aún más bendecida. Amén. Que podamos trabajar en equipo, que podamos unirnos. El uno hace una cosa, el otro hace otra, pero todos juntos para el mismo lado. Amén. Y otra cosa que nos habla esa palabra es de que estaban organizados. O sea, todo el mundo no estaba
pegando ladrillo en el mismo pedacito, no. Uno decía, venga, yo pego mis ladrillos acá, me toca colocar esta ventana, me toca colocar esa puerta. Usted coloque entonces los de allá, mire la ventana que le toca, mire esa parte que le toca allá, ¿cierto? Y entonces vemos que a uno le tocaba que una torre, que a otro le tocaba una puerta, pero las cerraduras también. Mire, por ejemplo, en el versículo 16, por ejemplo, dice, después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-sur, hasta de delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque del labrado y hasta el estanque de los valientes. Y tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró a Asabías, gobernador de la mitad de la región. Entonces, mire, ellos iban ordenadamente. Hasta aquí edificaba uno. A partir de ahí, bueno, este pedacito ya le toca a otro. Iban organizadamente. ¿Ustedes creen que se necesita tener organización? Amén. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran levantado esos muros organizadamente? Un descontrol. Ahora, y si no estuvieran unidos, a partir de aquí uno y a partir de aquí arranca el otro, sino que uno dice, yo voy a construir aquí y otro dice, yo voy a construir acá. ¿Qué pasa? Quedan unos huecos, quedan pedazos sin hacer. Y entonces, pues por ahí de nada sirve el muro, porque levantó un muro, pero pues quedó abierto, entonces por ahí se meten los enemigos. No, uno junto al otro iban construyendo organizadamente. Amén. Y una cosa que uno tiene que entender, la unción, este es el año de la unción y la unción no reemplaza la organización. Se necesita tener unción, pero también se necesita organización, porque esa unción sin organización no va a tener el fruto, no va a tener el resultado que se necesita. Y además se hace más difícil el trabajo, ¿cierto? Es muy diferente si decimos, vea, usted coja aquí, usted coja aquí, usted coja aquí. Se hacen las cosas mucho mejor que si usted haga lo que usted quiera y entonces arranca y otro por allá se va a descansar. Entonces, ¿qué pasa? Terminan unos trabajando mucho y otros trabajando poco. Y entonces el trabajo se vuelve pesado, se vuelve aún más agotador, que yo creo que esa labor tenía que haber sido muy, muy difícil. Y nos recuerda, ¿sabe quién? A Moisés. Una vez Moisés estaba solo juzgando a todo el pueblo. ¿Usted se imagina eso? Dice que eran por lo menos 3 millones de personas, dicen los que saben, porque hablan de 600,000. El ejército, solo el ejército eran 600,000. Y las mujeres, los niños, los adultos mayores, ¿cuánta gente era? Y todos haciendo fila que para que Moisés le atendiera un problema. ¿Cómo terminaba Moisés esa jornada? Dice la palabra que agotado, cansado, hasta que vino una palabra de sabiduría. Alguien le dice, no, venga, organice, ponga a unos que se encarguen de 1,000, otros de 500, otros de 100, otros de 50, otros de 10. Y entonces cualquier problema que hablen con ellos. Y si tienen ya un problema más grande, que hablen sobre un superior. Y si ya hay un problema demasiado grande, pues que lo traigan directamente a usted. Y entonces así se quita usted la carga de todo ese trabajo porque no está siendo eficiente. Una sola persona haciendo todo no es eficiente. Entonces también aquí nos habla de esa organización, de que todos estaban haciendo su pedacito. Cada uno estaba haciendo su parte. Amén. Entonces necesitamos también ese orden dentro de la iglesia, que todos aportemos lo que cada uno puede aportar y así la iglesia va a avanzar. Amén. Entonces, ¿cómo servían ellos? ¿Cuál era la palabra aquí? Juntos, servían juntos. Cuando hay unidad y trabajo en equipo, allí está Dios obrando. Amén. También, cuando se levantan servidores, allí está Dios obrando. Ahora, lo tercero que nos enseña esta palabra, ¿qué otra cosa vemos aquí? Ya vimos las personas, ya vimos las
características. Ahora vamos a ver las tareas. ¿Qué hacían ellos? Entonces, hay palabras como por ejemplo, reedificaban. Otros dicen levantaban. Otros enmaderaban. Otros reparaban. O sea, había diversidad de tareas. Habían varias tareas que ellos estaban haciendo, ¿cierto? No todos hacían lo mismo. Y una cosa que uno tiene que recordar también. Todas las tareas tienen valor. Amén. Dentro de la obra del Señor, todas las tareas tienen valor. Todo lo que usted haga para Dios tiene valor. Así no sea visible. Mire, si se hace un evento, ¿uno a quién está viendo? Pues los que están aquí al frente, los que están cantando, predicando, los que están... Hay trabajos muy visibles. ¿Quién ve a la que hizo el aseo? O a los que hicieron el aseo. Nadie los está viendo. Pero yo le pregunto, ¿será importante esa labor? Usted llegar y sentarse ahí, ese, empolvado ese asiento, manchado, sucio, se hace desagradable, ¿cierto? Así la predicación esté muy bonita, pero uno ahí todo sucio, está incómodo, oliendo mal. Puede predicar, puede cantar muy bonito, eso no da gusto. Mira, trabajos que no son tan visibles, pero son igualmente valiosos. Amén. Son valiosos para las personas y son valiosos delante de Dios. Aquí hay un trabajo que me pareció muy especial, porque habían unas puertas muy importantes dentro de la ciudad. Por ejemplo, aquí empieza hablando de los sacerdotes y dice que ellos en el primer versículo edificaron la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas era una puerta que daba directamente con el templo y era donde entraban los sacrificios, donde entraban las ovejas. Por eso se llamaba la puerta de las ovejas. También había otra puerta por donde entraba el rey. Oh, esa puerta era muy importante. La puerta por donde entraban los soldados. Pero había una puerta. Versículo 14 dice, reedificó, bueno, desde el 13, la puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas, sus cerradoras y sus cerrojos. 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Ahorita sí el 14. Reedificó la puerta del muladar Malaquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Jaquerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. ¿Quién la reedificó la puerta? ¿Y qué era él? Un gobernador. ¿Y sabe qué era la puerta del muladar? Esa puerta que quedaba ahí atrás en el rincón de la ciudad, en la parte de atrás, la que daba con el basurero. Esa era la puerta del basurero. ¿Cuántos se pelearían por esa puerta? Déjeme que yo quiero ir al basurero porque yo quiero ir a arreglar ese basurero. Pero un gobernador le dio importancia también a esa puerta y fue a hacerla. No era la más visible, no era la que todo el mundo iba a decir, uy, qué bueno que por fin reconstruyeron esa puerta. No, esa puerta estaba por ahí atrás. Pero alguien le dio la importancia. Alguien que no iba a presumir porque arregló ese lugar, pero era también necesario. Amén. Entonces, como les decía, muchos admiran esos eventos exitosos, pero muy poquitos ven al que limpió y al que ordenó primero. Pero ese trabajo es igualmente importante. Amén. Todo trabajo es importante. Y recuerde que Dios ve lo que otros no ven. Esos trabajos que parecen tan pequeñitos, Dios también los está viendo. Y a veces hay personas que les gusta servir donde lo ven. Y cuando uno quiere servir donde lo vean, es porque todavía no ha entendido lo que significa el servicio. Marco Duit cuenta un testimonio de que él tenía pues ese deseo de servir, de cantar, de servirle al Señor, de estar en el altar allí sirviendo. Pastor, yo quiero servir. Qué bueno, gloria a Dios. Necesitamos que nos limpien los baños.
¿Y sabe qué dijo Marcus Witt? Amén, yo quiero servir al Señor. Y se fue a a limpiar los baños. Y mire donde el Señor lo puso. Un gran siervo de Dios que ministra al pueblo de Dios con su música. Amén. Pero qué tal que él diga, no, pero ¿cómo así? Es que mi talento es para cantar. Yo quiero es que me vean allá cantando, alabando al Señor. No, él entendía que el servicio al Señor en cualquier lugar es importante. Nadie iba a decir, oiga, pero gloria a Dios, Marco Duy, porque nos arregló este baño, porque lo limpió, quedó oliendo rico. No, eso es un trabajo que nadie se da cuenta. La gente se da cuenta de esos trabajos cuando está mal hecho. Ahí sí la gente se da cuenta, oiga, ¿quién habrá limpiado esto como lo dejaron de horrible? Esto como huele de maluco. Pero esos trabajos también los está viendo Dios. Amén. Entonces, nuestro corazón siempre tiene que estar en eso, en el servir a Dios, no importa el lugar donde le sirvamos. Y si no, que lo digan las mamás, ¿cierto? Tantos trabajos que no se ven, pero Dios los está viendo. Dios está viendo todo eso que usted hace por su hogar, por su familia. Bueno, y también hombres que hacen trabajos que a veces en la casa no se dan cuenta todo de lo que le toca hacer. Pero Dios también se da cuenta de todos esos trabajos, de esos hijos juiciosos también que a veces no se dan cuenta todo lo que están estudiando. Solamente se acuerdan cuando llegan el boletín, pero porque llegó el boletín porque hizo un buen trabajo, ¿sí o no? Entonces, mire, todos esos trabajos que parecen insignificantes, que se ven pequeñitos, son importantes. Y bueno, esto nos muestra que todos tenían algo que hacer dentro de la obra del Señor. No solamente era Nehemías, todos no eran Nehemías. Cada uno puso su parte dentro de su trabajo. Todos podían poner una piedrecita, todos podían colocar un ladrillo dentro de ese muro. Así que dentro de la iglesia también hay muchas cosas que se necesita de sus manos, que se necesita de su esfuerzo. Mire, aquí tenemos las células. Gloria a Dios, las células han venido teniendo algo muy especial, llegando personas nuevas, llegando parejas, llegando familias que necesitan, pero recuerde que todos debemos estar en las células, porque hace parte de lo que el Señor está haciendo en este lugar, donde somos edificados, donde tenemos comunión, donde podemos invitar personas nuevas también, donde todos aprendemos, donde todos podemos servir. También está los ujieres, está el ministerio de niños, está la alabanza, el evangelismo, el ministerio de mujeres, el ministerio de jóvenes, el de intercesión, el de consolidación, el de medios. O sea, hay muchas cosas dentro de la iglesia. Amén. En alguno de esos usted es muy importante. Amén. En uno de esos, Dios necesita que usted esté allí para seguir edificando la iglesia. Amén. Entonces la pregunta no es si hay trabajo, la pregunta es si hay disposición. ¿Usted está dispuesto a servirle al Señor? Amén. Vamos a servirle al Señor. Gloria a Dios. Cuando la iglesia está activa, allí está obrando Dios. Amén. Cuando la iglesia está activa, allí está obrando Dios. Entonces, mire, iniciamos con pensando en eso. Hay veces que no vemos a Dios obrando, que queremos que Dios haga algo y decimos, ¿dónde está Dios? En este pasaje no se menciona a Dios. Capítulo 3 no se menciona a Dios. En el capítulo 1, ahí está Dios presente. En el capítulo 2 está Dios presente. Y en los otros capítulos en adelante se menciona a Dios. Pero en este capítulo 3 no se mencionó a Dios. Pero la pregunta es, ¿Dios estaba allí obrando? Claro que sí. Dios estaba obrando a través de las personas. Dios estaba obrando a través de la unidad. Dios estaba obrando a través del trabajo que cada uno estaba haciendo. Así como Dios está obrando hoy en la iglesia, amén. Así como Dios está obrando en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Dios está obrando. Cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia está activa, allí está Dios obrando. Así que, ¿qué nos enseña este pasaje? Bueno, sobre las personas. ¿Qué nos enseña sobre las personas? Que todos pueden servir. Lo primero.
Sobre las personas, todos pueden servir. Segundo, sobre las características que tiene que haber, unidad. Amén. Estar juntos, organizados y comprometidos. Y lo tercero, las tareas. Hay mucho que hacer y todo cuenta. Amén. Aún aquellos servicios que no son tan visibles, todos cuentan. Todas esas tareas cuentan. Así que yo los invito para que oremos, para que le pidamos al Señor de que así como Dios obró, aunque no se mencione en ese capítulo 3, para edificar, para reedificar esos muros, que también obre en la iglesia. Hay mucha necesidad también aquí, hay muchos muros que se necesitan levantar. Yo le invito para que esté de pie. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Mire, hay familias que necesitan de Dios, familias heridas, que necesitan una persona que se acerque y les dé una palabra de amor, de sabiduría. Hay jóvenes confundidos. Hay personas que necesitan ser discipuladas, personas nuevas. Así que hable con el Señor y dígale: Señor, tú estás obrando, Señor, en este tiempo. Tú estás obrando, Señor, en medio de tu iglesia. Tú obras, Señor, a través de las personas. Y yo quiero, dígale, yo quiero que obres a través de mi vida, Señor. Yo quiero ser un instrumento para que tú obres a través de mí, para todo lo que necesites, Señor. Dios, tú estás buscando personas, amado Dios. Tú estás buscando personas, Señor. Y aquí hay personas dispuestas. Padre Celestial, yo te pido que seas tú obrando. Señor, gracias por la unidad que has traído en medio de tu iglesia. Yo te pido que sigas fortaleciendo esa unidad, Señor. Y que además de esa unidad trae trabajo en equipo. Que podamos trabajar unos al lado de otros. Señor, que traigas también esa organización dentro de la iglesia. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti y reconocemos que cuando esto se da es porque eres tú el que está obrando, Señor. Estos muros que cuenta Nehemías, él mismo daba testimonio que no era él el que estaba obrando, que eras tú el que estabas obrando, Señor, en medio de todas estas situaciones. Asimismo, hoy lo reconocemos en tu iglesia, Señor. Asimismo, hoy lo reconocemos en los hogares, Señor. No somos nosotros, eres tú, Señor. Eres tú el que bendice los hogares. Eres tú el que trae armonía en los hogares. Eres tú el que bendice las vidas de las familias. Precioso Dios, y por eso hoy oramos, Señor, para que tú bendigas cada hogar, también que todos allí en el hogar se dispongan, Señor, para hacer tu obra, Señor, para traer esa unidad. Yo te pido que en los hogares también traigas armonía, precioso Dios, que traigas organización, que traigas trabajo en equipo. Mira, Señor, que a veces aún dentro de las casas hay divisiones. Unos no quieren hacer las cosas con otros, Señor. Yo te pido que unas cada vez más esos matrimonios, que unas más esos padres y esos hijos. Padre Celestial, trae la unidad. Maravilloso Dios. Y que cada uno entendamos, Señor, que lo que hacemos es importante. Mire si dentro de su hogar usted ha dejado de hacer cosas que usted puede hacer para poder levantar mejor su casa, para que haya eso que usted quiere ver en su casa. Y dígale: Señor, permíteme ser un instrumento de bendición en mi casa. Padre Celestial, yo te pido que bendigas esos hogares, Señor, que bendigas esos padres, esas madres, que bendigas esos hijos, Dios de los cielos, que bendigas esos matrimonios. Obra, precioso Dios. Te pedimos por nuestro territorio, Señor, por Bugalagrande, por Andalucía, por Tuluá, Señor. Obra, Padre Celestial. Necesitamos también que tú te glorifiques. Queremos verte obrando, Señor, en nuestro territorio. Úsanos, Señor, que podamos ser de bendición allí en el lugar donde tú nos has puesto, allí en esa cuadra, allí con esos vecinos, precioso Dios. Trae unidad también. Mira todas las divisiones que hay en este tiempo, Señor. Mira la polarización. Quita toda polarización y bendice nuestro territorio. Y oramos, Señor, para que bendiga la iglesia, para que sigas obrando en ella, para que tu Espíritu Santo se siga moviendo, Señor, para que cada uno pueda decir cuál es la parte del muro que me corresponde, porque yo quiero edificar esa parte del muro. Dígale: Señor, obra a través de mí.
No le pregunte si Dios está obrando. Dígale, Señor, obra, pero obra a través de mi vida. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Dígale, quiero involucrarme, Señor. Renueva mi fuerza. Si usted se ha sentido cansado, dígale, Señor, aquí estoy. Te pido que renueves mis fuerzas, que me des la sabiduría. Dígale, Señor, ayúdame a liderar. Ayúdame, Señor. Yo quiero hacer tu obra, Padre Celestial. Quiero ser de bendición. Dígale, Señor, yo quiero servirte, y dígale en lo que usted le quiere servir. Si es a través de la intercesión, si es en el ministerio de mujeres, si es con los jóvenes, si es con el ministerio de parejas, pero no se quede sin un llamado. Dígale, Señor, en esa área yo te quiero servir. Si usted quiere liderar una célula en su casa, quiere abrir su casa para que allá haya un grupo de oración, dígale, Señor, dispongo mi casa. Permíteme, Señor, con lo que tengo, con lo que puedo hacer, Señor, yo quiero servirte, Padre Celestial. Y dígale, Señor, yo quiero servirte también con mi familia. Yo quiero que mi familia te sirva, que mi familia sea de bendición. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Úsame. Úsame, Padre Celestial, y sobre aquellos, Señor, que se disponen para servirte, yo te pido que traigas una bendición grande, Señor. La unción tuya, Señor, viene sobre los que sirven, Señor, porque los que sirven necesitan esa unción. Espíritu Santo de Dios, que seas tú obrando de una manera sobrenatural, despertando y avivando los dones, activando, Señor, las vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y creemos, Señor, que vamos a ver el resultado. Padre Celestial, que tú vas a levantar y vas a seguir levantando tu iglesia, Señor. Que vamos a ver este lugar extendiéndose, Señor. Que vamos a ver este lugar en bendición. La presencia tuya sigue obrando aquí de una manera aún más poderosa en el nombre de Cristo Jesús. Creemos, Padre Celestial, que hay bendición sobre las familias, Señor, que hay bendición, Señor, sobre tu iglesia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, maravilloso Dios, por lo que estás haciendo, porque tú nos has llamado en este tiempo a levantar esos muros, Señor, a levantar tu obra, y algo maravilloso tú estás haciendo y seguirás haciendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lo creemos, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.